En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Bienvenidos, soy Cecilia Orozco, hoy en La Raya con Deyanira Gómez, víctima en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe, que esta semana tuvo 2 audiencias preparatorias de juicio, y con su apoderado, el abogado Miguel Ángel del Río. Saludo a Deyanira Gómez y a su abogado Miguel Ángel del Río. ¿Cómo están? Y muchas gracias por estar conmigo en La Raya con Cecilia Orozco. Deyanira, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Cecilia. Muy bien, gracias a ti, al doctor del Río y a todas las personas que nos ven en este momento. Doctor Miguel Ángel, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Cecilia, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto acompañarle y estar además con Deyanira aquí, un honor también. Deyanira, en primer lugar, ¿cómo está usted y cómo están sus hijos en el exilio donde usted vivía hace 6 años, me parece? ¿6? Ya vamos para casi 7 años. No ha sido fácil, Cecilia, vivir en otro país que no es tu país, con una lengua diferente, un modo de vida diferente. Todo es, toda la vida te da un giro completo. Inicias una nueva forma de vida, realmente. No es lo mismo estar en Colombia, ser médico, tu familia cerca, todo tu entorno familiar acompañándote, que vivir en un país solamente con tus hijos, sin familia, sin tu comunidad, sin tu trabajo. Me imagino. Deyanira, usted, como acaba de decirlo, usted es médica graduada, ¿no es verdad? Sí, yo soy médica. ¿Y ejercía como médica en Colombia? Sí, yo me gradué hace ya más o menos 18 años. Hice una especialización en auditoría médica posterior a esto, y desde ese tiempo de mi grado hasta 2018 trabajé en Colombia como médico hasta que tuve que salir del país. ¿Y ahora cómo se sostiene económicamente? Porque usted no es una persona de grandes fortunas. No, desde que yo llegué a este país comencé a hacer actividades de trabajo. En este lugar no ejerzo la medicina porque ejercer la medicina en un país como este es casi imposible. Hay que reiniciar prácticamente de cero tu carrera. Entonces, en este momento hago alguna actividad como cuidadora de personas de tercera edad, de adulto mayor, que no tiene nada que ver con mi perfil médico. Desgraciadamente, a pesar de que sea médico titulado en Colombia, en el exterior esto no vale nada. Ahora, la vi a usted recientemente, en estos días pasados, en las audiencias que se celebraron en el caso del proceso del expresidente Álvaro Uribe. Una pregunta muy de emociones, más que de conocimiento. ¿Qué siente usted cuando ve al expresidente Uribe, motivo por el cual usted, o sea, según se ha dicho y lo ha dicho usted, lo ha dicho su abogado, tuvo que salir del país? ¿Qué siente? ¿Siente rabia? ¿Siente indiferencia? ¿Siente temor? ¿Qué siente? Realmente sí se siente temor, porque realmente para todos los colombianos que conocemos un poquito de un tipo de persona con tanto poder como Álvaro Uribe, tú conoces que en cualquier momento tu vida puede terminar por esa causa, simplemente porque él puede tomar alguna determinación algún día, decir, se le acabó a Deyanira Gómez la vida. No, o, por ejemplo, por el doctor, por su abogado, ¿no? Porque no es mentira que su abogado y él tienen formas diferentes de eliminar a sus testigos. No es difícil, por ejemplo, cuando a un periodista que muchos colombianos conocen, cuando pensaba Diego Cadena, entre comillas, hacerle una fiesta con una persona de una cárcel en Estados Unidos. Entonces no es difícil que una persona como yo, que realmente no soy política, no soy una persona pública, que algún día pueda aparecer, como dice el doctor Uribe, como una buena muerta más. Entonces eso te pone a reflexionar, te pone a pensar y verlo como lo ve, digamos, como se vio hace 2 días, una persona que dice, se revictimiza, dice, yo no soy así, por favor, yo he sido un buen colombiano, yo no soy así. Realmente es una persona que miente, es una persona egocéntrica, quiere que todo gire alrededor de él,
si no está de acuerdo con lo que él quiere, es una persona que choca, entonces es difícil saber qué paso va a dar mañana o qué determinación va a tomar. Cuando usted dice, porque no me gusta dejar cosas en el aire, cuando usted dice eliminar, está utilizando un término pues fuerte, ¿no? Cuando dice eliminar no necesariamente está hablando de muerte, puede hablar de liquidar las posibilidades de que usted vuelva al país, o puede ser de atemorizar y no llegar a un asesinato, cosas así, o qué quiere implicar. Cecilia, es fácil. Imagínate que yo pudiera regresar a Colombia mañana, ¿qué hospital, qué institución de salud me contrataría? Ninguna, porque mi vida se destruyó completamente desde que comencé a salir, desde que me reuní con Diego Cadena, y Diego Cadena habla con el Álvaro Uribe y le dice, es Deyanira Gómez, es la esposa de Monsalve, ella es la culpable, ella es la que no permite. Inmediatamente, con esas palabras, inmediatamente mi vida se dañó. Yo, como médico, tengo que estar en contacto con las personas que yo les voy a prestar un servicio de salud. Imagínate, ¿quién va a entrar a un servicio de salud con una persona con una escolta al lado? Ninguna. ¿Qué persona me va a proteger a mí? Si seamos realistas, que la parte de riesgo para mí sería altísima, ninguna institución me contrataría. Aparte, que démonos cuenta que después de todo lo que pasó de la reunión con Diego Cadena, inmediatamente, estamos hablando en mayo, en abril fue la reunión con Diego Cadena, y en mayo fui despedida. ¿En abril de qué año? Pongamos a la audiencia en contexto. El 5 de abril 2018, si yo no estoy mal, la memoria no me engaña, yo tuve una reunión con Diego Cadena, y de esa reunión él no salió... Una reunión, perdone que le interrumpa, una reunión autorizada por la Corte Suprema, entiendo, ¿verdad? Controlada. Esa reunión fue una reunión supervisada por la Corte Suprema de Justicia. Yo le permití a la Corte Suprema de Justicia que realizara una grabación, que colocara un aparato de grabación pequeño en mi cuerpo para que yo pudiera registrar la reunión que yo iba a tener con el abogado Diego Cadena en el Dunkin' Donuts en el centro de Bogotá. En esa reunión que se desprendió, Diego Cadena estaba esperando que yo le entregara la carta de retractación que se le había pedido a Juan Monsalve. Esa carta de retractación él esperaba. Al principal testigo, perdón, es que yo tengo que interrumpir, no por grosera, ni por no dejarla hablar, sino para siempre poner en contexto y en los recuerdos de las personas que nos están escuchando. Monsalve es el principal testigo en el proceso en contra del expresidente Uribe, y era su esposo, ¿es verdad? Sí, en ese momento, en el 2018, era mi pareja, era el papá de mi hijo, yo tenía una relación con él, nunca me casé con él, tuvimos una relación, digamos... sentimental. Simple, una relación sin matrimonio. Ahora, le voy a preguntar a su apoderado, doctor Miguel Ángel, ¿qué importancia tiene el abogado Diego Cadena, también es abogado, en el proceso o en el desarrollo de los presuntos delitos por los cuales está asistiendo a juicio el expresidente Uribe? Gracias, Cecilia. Una importancia primordial, digámoslo así, porque es él precisamente quien está acusado de buscar los testimonios, o que se mintiera con ocasión a unos testimonios previamente establecidos y aportar esos testimonios en un proceso que se estaba siguiendo en ese momento en contra del senador Iván Cepeda. Es decir, a él se le acusa precisamente de eso, de buscar testigos a lo largo y ancho del país, sobre todo en las cárceles exparamilitares, para que cambiaran sus versiones y señalaran a Iván Cepeda como responsable de manipulación de testigos en el proceso que el expresidente Uribe había denunciado al senador. Y que se señalara no solamente que Álvaro Uribe Vélez no tenía ninguna responsabilidad en el tema de manipulación de testigos, sino que Iván Cepeda los presionaba a ellos, o bien a través de dádivas o bien a través de algún tipo de colaboración, para que precisamente inculpara al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, a partir de ahí empiezan unas interceptaciones hacia el abogado Diego Cadena que llevan directamente a que el beneficiario de esos cambios de declaraciones es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso tenemos hoy dos procesos penales, uno en contra de Diego Cadena y otro en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y los delitos que se les imputan a ellos son
fraude procesal y soborno en actuación penal. En ambos casos. En ambos casos. ¿Por qué están divididos? Porque recordemos que la competencia para investigar a Álvaro Uribe Vélez la tenía en principio la Corte Suprema. Por eso iban en dos caminos diferentes. A Diego Cadena lo investigaba la Fiscalía y Álvaro Uribe Vélez la Corte Suprema de Justicia. Por eso se llevan en procesos con radicados diferentes. Evidentemente, ambos se le aplican a las dos personas. El proceso de Diego Cadena ya está en juicio. El proceso de Álvaro Uribe Vélez, como sabemos, está en etapa preparatoria, previo al juicio también, y fraude procesal es porque a través de esas declaraciones se quiere llevar engaño a la Administración de Justicia, y soborno en actuación penal porque a cambio de esas declaraciones se les ofrecieron algunas dádivas a esos testigos. Ahora bien, una pregunta que va para los dos, primero contestando el abogado y después de Yanira. La pregunta que yo me he hecho siempre a lo largo de todo este proceso, que es un poco intrincado para la gente del común, lo que estaba haciendo el abogado Diego Cadena, consiguiendo no testigos que contaran la verdad, sino testigos que falsearan la verdad. Es así, ¿no? Es así. Y por eso es que el proceso de ambos, en ambos casos, es por falsos testigos, por intentar engañar a la justicia. Me pregunto yo, ¿por qué una persona como Juan Guillermo Monsalve, la expareja de Yanira, motivo por el cual Deyanira termina en el exilio porque se ve involucrada pues, en la consecución de algunas pruebas como la grabación que acaba de narrar? ¿Por qué Monsalve, que es un ex paramilitar que está condenado, que está pagando una larga condena, o sea, es un preso, es un delincuente, por decirlo así con todo respeto, con Deyanira, porque pues es el papá de su hijo, sí, está condenado, se empeña todos estos años en decir la verdad, se mantiene y se sostiene a pesar del poderío del expresidente? ¿Por qué de repente adquiere como una fuerza de un hombre recto? Esa es una muy buena pregunta, Cecilia. Juan Guillermo Monsalve es un testigo sui generis. Y es un hombre que, más allá de su pasado, más allá de que esté purgando una sanción penal, más allá de que sea, lo que usted acaba de advertir, un delincuente, que él mismo acepta, es decir, aquí no estamos llamándonos a engaño. Yo pienso que el hecho de enfrentar esa maquinaria, el hecho de que sintiera... Recordemos que él en algún momento le envía una carta al expresidente Uribe, después de unas declaraciones, y que a partir de ese momento empieza una presión sobre él que incluye un intento de envenenamiento. Yo creo que él termina enfrentando a ese grupo de personas precisamente porque se vio víctima de un ataque. Esa es como mi primera respuesta frente a esa posición digna, porque entre otras cosas, Cecilia, las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve han sido lineales, es decir, no ha cambiado sustancialmente su declaración. Entonces, estos años. Nosotros no hemos podido encontrar una fractura estructural, más allá de algunos eventos. Por ejemplo, en su momento, el abogado Jaime Lombana, en una declaración en la Comisión de Disciplina Judicial, decía que entonces esa no era la hora que él decía, sino otra. Aspectos naturales de la memoria. Pero desde el punto de vista estructural siempre ha dicho lo mismo. Es decir, ha advertido la participación y la presencia de Álvaro Uribe Vélez y de su familia y de otras personas precisamente en la construcción del bloque metro de la Sauce. Y eso lo ha sostenido en el tiempo. Es decir, ¿durante cuántos años y cuántas veces se ha tenido que declarar? No, Juan Guillermo ha declarado muchísimas veces. Muchísimas veces. Desde hace muchísimos años más. Claro, de él hay declaraciones de tiempo pasado. De hecho, una de sus grandes incomodidades es que cuando él da las primeras declaraciones en contra de Álvaro Uribe Vélez, nadie le prestaba atención. Y él decía eso. Es que yo doy declaraciones y a mí nadie me cree. En la medida que pasa el tiempo, hasta que llega Iván Cepeda y le da esa famosa declaración, es cuando empieza a tener cierta dimensión. Y yo pienso, y yo creo que aquí la presencia y el protagonismo de Deyanira es fundamental para la pregunta que usted me hace, porque Deyanira en esas conversaciones o en esa relación sentimental le decía, es que aquí hay que decir la verdad. Es decir, ya retractarse no tiene ningún sentido. Es más,
puedes verte abocado a una sanción penal mayor, porque entonces si se dan cuenta que estás mintiéndole a la administración de justicia, pues entonces te ganas una sanción penal diferente. Entonces yo creo que la presencia de Deyanira fue fundamental. Y fíjese una cosa, Cecilia, y con eso termino esta parte, que precisamente en las interceptaciones de Diego Cadena con Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena le dice a Uribe que la persona que se opone a la retractación de Monsalve es Deyanira. Entonces yo creo que parte de la respuesta es, creo que Juan Guillermo Monsalve se sintió víctima de un grupo muy poderoso y decidió resistir. Y segundo, creo que la presencia de Deyanira fue fundamental en mantenerse en esa posición. Y entonces aquí es importante lo que nos cuente Deyanira. Deyanira, usted conoció como pareja que fue de él a Monsalve. ¿Cómo explica ese cambio de actitud y de conducta de él, de una persona laxa y entregada a hacer cualquier acto, no importa las consecuencias delictivas que tuviera, a enfrentar a semejante persona con tanto poder como es el expresidente Uribe? Cecilia, yo conozco a Juan, hablemos del 2011, y nosotros ya fundamentamos una relación 2013. Yo conozco a Juan, y como lo dice el doctor de Río, de acuerdo, pagando o purgando una pena como un delincuente que estuvo en grupos al margen de la ley. Pero hay algo que yo le admiro a Juan Monsalve, que tiene algo que es no caer hacia la presión, que es una persona que a pesar de pase lo que pase, conserva la verdad, y es una persona que no se vende por ningún precio. Y es una persona totalmente clara desde el primer día que yo lo conozco hasta el último día. Jamás yo le escuché a Juan decir, es que de ella yo estoy diciendo mentiras, lo que yo quiero es simplemente salir, o yo le pedí a alguien que me diera dinero, o yo le pedí a alguien que me sacara de aquí si yo decía X o Y cosa. Jamás vendió su conciencia. Una cosa es ser criminal y otra cosa es vender la conciencia. Una cosa es cambiar y siempre decir, bueno, yo estoy acá, pero si me van a dar eso, yo digo otra cosa. Que tienen muchos delincuentes. Pero ¿cuánto influyó usted en la decisión de él de no ceder a las presiones de una persona que estaba al lado de él en su celda, como Enrique Pardo Hache, que era además un condenado también, pero de alta clase social, que parecía tener influencia en él? ¿Cómo contrarresta usted esas presiones y le dice a él, tiene que seguir diciendo la verdad? ¿De qué manera? Yo simplemente, mira, Pardo Hache realmente en la cárcel Picota era un preso X más. No ejercía una presión directa de dominio sobre Juan, pero sí buscaba un acoso permanente a Juan, que es otra cosa. Él le decía, mire, hay que cambiar, hay que hacer, mire, si usted se pasa a este lado le va a ir mejor, tal cosa. Pero cuando es cambiar una versión, buscar cambiar una verdad, es decir mentiras. Y al decir mentiras, al hablar de falso testimonio, sabíamos que Juan estaba pagando una condena, era buscar otra condena más, que él quería simplemente pagar su condena, salir en paz con la justicia colombiana y hacer su vida. En ese momento pensábamos hacer nuestra vida normalmente juntos y no había ningún problema, él no estaba delinquiendo en la cárcel, él no estaba haciendo nada absurdo que pagar su pena. Que lógicamente cuando usted se da cuenta el tipo de persona con la que se está enfrentando, yo digo que Juan tiene una fuerza emocional muy grande porque él sabe que ya lo habían intentado matar en 2 ocasiones. Lo apuñalearon en la cárcel de Cómbita, si no estoy mal, que es Cómbita, y después lo intentaron envenenar en Picota. Y a pesar de todo eso, él tuvo fuerza para decir, aquí sigo, no cambio mi verdad, y él nunca en las declaraciones que ha dado ha cambiado su verdad. Él ha mostrado, a pesar de que todo esté en contra de él, él se ha mantenido en su verdad. Y eso es algo que yo le admiro, a pesar de que no estemos juntos, a pesar de que todo se ha terminado con él, yo le admiro como persona que siempre ha sido una persona totalmente recta en lo que ha declarado. Pero parece dual, esa es una personalidad dual, ¿no, doctor Miguel Ángel? En el sentido de que por un lado, vuelvo e insisto, delinque y por el otro permanece como una persona absolutamente con una voluntad poderosa, digamos, y dispuesto a enfrentar. Pero avancemos un poco más para
para poder comprender lo que está pasando hoy. Esta semana hubo audiencias en el caso Uribe, como venía diciendo yo. De repente el expresidente se parecía, en lo que yo alcancé a ver en la transmisión, porque fue audiencia pública, como salido de sí y molesto. O sea, él es una persona con mucho carácter y fácilmente se le nota molesto, pero no sale de casillas, no se sale de casillas. Él se retiró en algún momento y su abogado también. ¿Eso es una estrategia? ¿Qué es lo que está pasando en las audiencias de ahora que son preparatorias para el juicio? Sí, antes de eso quería terminar un poquito, cerrar la parte anterior. Monsalve. Yo no conocía a Deyanira, yo conozco primero a Juan. Sí, ahora le voy a preguntar a usted por qué termina apoderando a Deyanira. Sí, y después me pareció que la verdadera protagonista de esta historia era Deyanira, pero ahorita vamos a eso. Sí. Uribe siempre se ha mostrado públicamente como un hombre bondadoso y, de hecho, él mismo se definía en esa intervención que tuvo esta semana frente a la juez como un humilde acusado. Así se definió él a sí mismo. Uh-huh. Y eso me recuerda Lady Macbeth, esa tragedia shakespeariana, le dice a su esposo, cuando va a enfrentar y va a empezar esa gran tragedia, le dice, procúrate el inocente aspecto de la flor, pero sé tú la víbora que oculta. Eso le cae perfectamente a un hombre como Uribe, porque trata de verse frente a la opinión pública como un hombre que ha hecho las cosas bien, pero él sabe perfectamente que el modus operandi de él es subterráneo. Entonces, evidentemente está hoy enfrentando, creo que la situación más compleja de su vida, un proceso penal muy adelantado. Es el primer expresidente de la República que enfrenta hoy un juicio. Y es evidente que siente pasos de animal grande con relación a que es posible hoy, más que nunca, que pueda existir una sentencia condenatoria en contra de un expresidente de la República. Y evidentemente la estrategia a utilizar es incluso buscar ellos mismos la posibilidad de la nulidad. ¿Y bajo qué premisa? Bajo la premisa de que la administración... Expliquemos qué quiere decir la nulidad. O sea, sí, borrar todo el proceso y empezar de cero. Exactamente. Pues digamos lo que la nulidad es el camino extremo al interior de un proceso judicial, de un proceso penal. Y ocurre cuando se han vulnerado derechos fundamentales de la persona que está siendo acusada. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa de que se le niegan unos elementos materiales probatorios, que no se le permite la participación, que se le violan los derechos. Que se le violan los derechos fundamentales. Sí. Eso fundamentalmente construye una nulidad, que repito, es el mecanismo extremo al interior de un proceso penal. Cuando existen otras alternativas, es decir, que no es ese el último camino, sino hay otras alternativas, pues la Administración de Justicia dice no hay cabida a la nulidad. Hay cabida a otros ejercicios paralelos. Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? En este caso, lo que ha pasado es que arrancaron estas audiencias de juicio estableciendo que no eran claros los elementos de la imputación. Esa fue la primera solicitud de nulidad. Cuando arranca, pero de la defensa del expresidente. Okay. Esta jueza niega y rechaza de plano esa solicitud porque ella considera que sí están de manera clara los elementos estructurales de la imputación. Y en ese momento, entonces, la defensa interpone un recurso, el Tribunal Superior de Bogotá lo estudia y dice, aquí no hay una nulidad ni se han vulnerado los derechos, siga adelante el proceso. Significa que arrancamos entonces la audiencia preparatoria. Y en la audiencia preparatoria, que es precisamente preparatoria para el juicio, donde las partes ponen de presente los elementos con los cuales van a ir a juicio, Fiscalía y Defensa, Fiscalía y representación de víctimas, que hoy somos ya un solo sujeto procesal, interviniente especial. Y entonces la Fiscalía General de la Nación, pues evidentemente hace su descubrimiento probatorio de manera natural. Y entonces la defensa, cuando tiene la oportunidad de hacer su propio descubrimiento, establece que el de la Fiscalía no ha sido completo. Y que no ha sido completo porque... ¿Dice qué? ¿Dice qué? Sí, dice que las interceptaciones, la información contenida en el celular y en el computador de Juan Guillermo Monsalve, que fue en algún momento allanado por el IMPEC, no ha sido entonces ubicada la fuente directa de la información.
Sin embargo, ellos tienen una copia espejo. ¿Qué es una copia espejo? Es una copia idéntica que tiene la fiscalía, que saca de esa fuente y que la tiene en su poder y se la traslada a la defensa. Ellos dicen, no, nosotros queremos ir directamente a la fuente. Al original. Recordemos al original, que la tiene la Corte Suprema de Justicia, porque en ese momento el proceso estaba en la Corte. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que, y otra cosa importante, recordemos que esa copia espejo incluso fue establecida y estudiada en las 2 solicitudes de preclusión en su momento. Por eso es extraño, porque después de tanto tiempo... Sí, no, y es que si se hubiese descubierto algo en algún momento en esas copias espejo, en la solicitud de preclusión de Jaimes o en la solicitud de preclusión de Cárdenas, pues evidentemente se hubiera puesto de presente. Entonces, para resumir, ¿usted cree que eso es una estrategia de dilación? Sí, yo no tengo ninguna duda de que esa es una estrategia dilatoria que busca, a través de la figura de la nulidad, argumentando una violación al debido proceso, retrotraer el proceso a una instancia anterior para ganar tiempo. Esa es mi eventualidad y mi posición directa. ¿Por qué razón? Porque además ha tenido el tiempo suficiente y porque existen otras alternativas para poder sopesar eso. Bueno, pero eso es legítimo, digamos, legítimas acciones de la defensa del expresidente. Digamos, lo que quiero decir es que pero hay legítimas acciones de la defensa que tienen de manera soterrada una ambición diferente, y es extender en el tiempo un procedimiento. Y evidentemente, claro que es legítimo que la defensa pida un tiempo, pues para que prescriba la acción penal. Estamos a 1 año de la prescripción. Imagínense, si prescribe, le voy a poner, ¿qué pasa? Se acabó el proceso. Ok. Sin ni condena ni absolución. Sin condena ni absolución. Se cierra el proceso. Es más, puede ser condenado en primera instancia, y si el tiempo de prescripción de la acción penal le cubre la apelación, pues simplemente se termina el proceso. Queda prescrita entonces la acción penal. Ahora bien, ¿cuándo opera la prescripción? En octubre de 2025. Y la prescripción se decreta en la justicia colombiana cuando ha pasado un determinado número de años en que no ha resuelto un caso. Claro, exactamente, que es el tiempo de la sanción penal. Bien. Entonces, aquí se acorta a la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay imputación, el término vuelve a arrancar, el término de prescripción de la acción penal. Y entonces será en la mitad del término establecido en la pena, contado a partir de la imputación. En este caso son 6 años para ambos delitos, fraude y soborno. 6 años que se cuentan a partir del año 2019. Entonces, desde octubre de 2019, que fue la diligencia de indagatoria, se suman 6 años, estamos en octubre del año 2025, prescribe la acción penal independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre. Y evidentemente, mire el peligro que estamos frente al tiempo. Estamos en audiencias preparatorias. Seguramente la jueza, que ha actuado además con una manera muy rigurosa y objetiva para tratar de proteger tanto las garantías de Álvaro Uribe Vélez como para evitar que le prescriba la acción penal. Entonces estamos en preparatoria. Imaginémonos que las diligencias están hasta la otra semana de la preparatoria. Seguramente cuando la jueza tome una determinación sobre si admite o inadmite o excluye algunas pruebas, será apelada esa decisión por la parte insatisfecha, llámese defensa o llámese fiscalía. Se irá al Tribunal Superior de Bogotá. Significa que seguramente a finales de este año podemos tener una decisión, pero el juicio estará empezando en enero. Entonces ahí empieza un contrarreloj, y por eso nosotros estamos absolutamente convencidos del interés de la Administración de Justicia en sacar adelante este proceso, y lo que queremos es dar un debate absolutamente legítimo en juicio para establecer entonces, y yo creo que eso también le interesa al expresidente Uribe. Yo no creo que al expresidente Uribe le interesa salir por la puerta trasera, entre comillas, de la prescripción. Digamos que su gran ambición es enfrentar el tema y seguir adelante. Sin embargo, los movimientos de la defensa, pareciera los movimientos de la defensa, porque acaba de poner una tutela contra la juez. Claro, contra la juez, para que la defina el tribunal, estableciendo que se han vulnerado los derechos con una medida cautelar para suspender la continuidad de la preparatoria, cosa que ya hoy, valga la pena advertir, el tribunal dijo no habrá medida cautelar. Voy a definir la acción de tutela de fondo, pero no voy a suspender el proceso penal, lo cual es importante. Continúa. Sigue el proceso. Bueno, volvamos a Deyanira. ¿Usted por qué termina siendo abogado de Deyanira? Porque, digamos, Deyanira llega en un momento como pareja del testigo, pero ella misma no había tenido nada que ver con nada,
con una relación, ella no conocía al expresidente Uribe, no había sido trabajador como fue Monsalve y su padre y su familia en algunas de las fincas de los Uribe Vélez, nada. Entonces Deyanira está aquí casi como un accidente. Y entonces, ¿usted cómo termina de abogado de ella y cómo logra que ella sea admitida como víctima en este proceso que ha sido muy controvertida y muy chocante para el expresidente que ella esté presente en calidad de víctima? Sí, esa es una historia bastante particular. En algún momento, una periodista amiga me llama y me dice, hay un testigo, Juan Monsalve, que creo que están vulnerándole sus derechos. Juan Monsalve estaba llamado a una declaración, creo que había pasado ya pocas semanas después de una declaración de Juan Monsalve en la Comisión de Disciplina Judicial, donde estaban los abogados Cancino, Cadena, Lombana, y le hacían preguntas de una manera muy fuerte. Es el ejercicio legítimo del derecho penal. Pero él es, haciendo comparaciones, ellos son tres juristas, tres abogados penalistas con mucha experiencia, y en el otro lado, Monsalve pues es una persona ignorante, digamos, casi de base, ¿no es verdad? Y no estaba acompañado por nadie, es decir, no había nadie que lo defendiera. Entonces se da esa noticia y esa periodista me llama y me dice, creo que hay que ayudar a esta persona. Creo que le están vulnerando los derechos. Mejor no decir el nombre de la periodista, ¿no? Sí, no, mejor no lo digamos. A este señor le están vulnerando los derechos. No soy yo, entonces, para que no van a creer. No es usted, Cecilia. Sí, porque después dice Cecilia la que... Sí. Entonces me dijo, están vulnerando los derechos de esta persona, te voy a dar los datos de él para que te comuniques con él. Y yo me comunico con él. Y le pregunto qué ha pasado, me cuenta que incluso después de esa citación volvió a estar citado en la corte, pero que él siente que le están haciendo una encerrona, en palabras de él. Yo le digo, pues me parece importante acompañarlo, y entonces yo decido acompañarlo. Entonces ya la dinámica fue completamente diferente. Ya había un respeto por él. Entonces yo necesitaba información un poco para entender lo que había pasado, y quien tenía la información de muchas de las cosas que a mí me interesaban desde el punto de vista procesal era Deyanira. Entonces él me dijo, mire, mi esposa ya está exiliada, pero ella tiene información valiosa. Entonces yo empiezo a hablar con Deyanira. Ella ya está exiliada cuando usted asume la defensa. Claro, ya está por fuera. Entonces en ese momento defensa yo empiezo a hablar... Está apoderado, sí. Sí, exacto. Yo empiezo a hablar con Deyanira y yo le digo a Deyanira, a ver, Deyanira, yo creo que en realidad, porque se estableció la dualidad de invocar la representación de víctima de Juan Monsalve. Y entonces yo hice un análisis y dije, a ver, esto no queda bien, porque ¿cómo me presento yo a un proceso judicial a decir que Juan es una víctima, entre comillas, que lo es, ¿no? Que lo es. Sí. Lo que pasa es que... Pero tenía la doble condición, ¿no? Claro, doble condición de testigo. Claro, tenía además que tenía, digamos que, entre comillas, estaba deslegitimado por su situación procesal. Uh-huh. Entonces yo decía, existen elementos para establecer que Juan es una víctima, porque lo es, estoy absolutamente convencido, pero cuando yo empiezo a hablar con Deyanira, yo digo, no, pues que la víctima es Deyanira. Entonces yo le digo a Deyanira, mire, yo le voy a proponer lo siguiente. Juan seguirá siendo un testigo y es el testigo estrella, así le duela a Álvaro Uribe Vélez, porque siempre lo dice además con cierto rencor. Juan es el testigo estrella y es la persona a la cual acudió todo ese poder para tratar de torcer su declaración. Pero la víctima natural y legítima, además limpia desde el punto de vista de sus antecedentes y de su vida, judiciales, es usted. A Deyanira en ese momento le dio cierto temor. Ahorita Deyanira le contará un poquito, le dio cierto temor, pero después además Deyanira es una mujer muy valiente. Y me dijo, doctor, vamos hacia adelante. Independientemente de las consecuencias. Yo le dije, Deyanira, esto le va a traer todas las consecuencias. Ya las tenía porque ya estaba en el exilio, pero iba a empezar entonces un andamiaje de persecución. Y me dijo, vamos adelante. Y en ese momento entonces ya Uribe había renunciado a la corte, ya estaba con la Fiscalía General de la Nación y aparece la primera solicitud de preclusión. Entonces ahí aparezco yo y solicito el reconocimiento de Deyanira como víctima. Uh-huh. No fue fácil, ¿no? No fue fácil, no fue nada fácil. Hubo que ella enfrentar una situación muy compleja, recordar muchas cosas.
estar en el exilio no es fácil, pero además estar en el exilio y enfrentar una situación compleja en su país es muy difícil. La jueza, en ese momento la juez 28 penal del circuito, nos acepta como víctimas y empieza una persecución de todos los medios tradicionales de comunicación, donde entonces dicen que ella pertenece a las FARC, que es la chiqui. Eso quería preguntarle a ella. Y eso es una locura. Eso empieza una ¿Pero desbordada. ¿Usted lo siente como una persecución de los medios? Sí, yo siento... O más bien que los medios repetían lo que les decían a ella. Yo lo siento como que los medios tradicionales terminan repitiendo el discurso de Álvaro Uribe Vélez. Y pues evidentemente con un enfoque además poco riguroso. Entonces decía que había un informe de inteligencia, que había información que establecía la cercanía de ella con las FARC. Es decir, nada que se haya podido probar en el tiempo. Bueno, suspendamos un momentico y dejemos hablar a Deyanira. Deyanira, ¿por qué, de dónde y cómo surge la tesis que después se descartó, entiendo, por la propia justicia, de que usted era como una infiltrada de las FARC, de la guerrilla, y que usted había llegado con la intención de dañar al expresidente? Imagínate que en mi vida como médico yo he trabajado en múltiples lugares de Colombia y trabajé en lo que era la antigua zona de distensión, contratada directamente por la S departamental del Meta. Se inició un seguimiento en ese momento que no llevó a ningún resultado positivo porque yo trabajaba como médica para esa S departamental. Después de trabajar para ese departamental, terminé mi trabajo y me radiqué en Bogotá. Al radicarme en Bogotá, comencé a trabajar en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá, incluido en ese momento, yo trabajaba para se llamaba Servicios de Respuesta Rápida de la Secretaría de Salud, cuando tenían las motos muy grandes, yo no sé si se acuerdan, que eran los servicios que prestaban los médicos en moto. Entonces yo trabajaba y me tocó, que fue parte de lo que dijo el hijo de Álvaro Uribe, que porque Deyanira entraba y salía muy periódicamente del club militar que está en Puente Aranda. Esa era la base de nosotros, de nuestro grupo, que era el conductor, la moto y yo, que era el servicio de respuesta rápida. Estábamos en ese lugar, en una pequeña oficina al exterior, no dentro del club, al exterior, y nosotros atendíamos el llamado a las urgencias en ese lugar. ¿Y usted contratada por quién? Por la Secretaría, o sea, en ese momento trabajaba para un tercerizado que tenía la Secretaría de Salud para ese servicio. No era directamente Secretaría de Salud. En ese momento yo trabajaba para esos servicios de respuesta rápida, trabajé cierto tiempo, pero pues las condiciones son bastante complicadas porque son trabajar en calle, trabajar en sitios bastante complicados, bastante difíciles, zonas peligrosas. De hecho, yo cuando decido salirme al mes, la médica que tomó mi espacio en esa moto se mató en un accidente de tránsito en esa misma moto. Entonces yo dije, bueno, yo renuncio y entro a trabajar a la cárcel Modelo. Entro a trabajar en un trabajo normal. Mi primer trabajo, no entré a cárcel Modelo, entré al Buen Pastor. De Buen Pastor yo trabajé, digamos, cierto tiempo, digamos 6 meses, algo así. De ahí... Perdón, ¿contratada por quién? Pues estábamos por, espérate, yo te digo... Lo que me interesa es saber si eran contratos, digamos, con oficinas oficiales, con públicas no. Privadas, nosotros era una cooperativa la que tenía el contrato directamente con Caprecon. Y esa cooperativa nos contrataba a nosotros, pero era de ellos le daban el servicio a Caprecon y nosotros trabajábamos para esa compañía. Y yo entré a trabajar en la cárcel Modelo. Y en la cárcel Modelo, yo pienso que yo trabajé, si no puede ser 2 o 3 años en esa cárcel. Y yo decido retirarme de esa cárcel porque la cooperativa que trabajamos comenzó a tener problemas con los pagos y pues todos los seres humanos que trabajamos vivimos de nuestro salario. Claro. Entonces yo decido retirarme y en ese momento entro a Comeva Medicina Prepagada a trabajar. Yo entré como una médica más, como yo te digo, no trabajé un mes ni 15 días. De hecho, yo conozco en el 2011 a Juan Monsalve
sin tener ninguna relación, porque Juan Monsalve estaba en un patio especial donde estaban las personas con alto nivel de seguridad. Entonces Juan estaba en ese lugar y los médicos se desplazaban a ese lugar para evitar que los presos especiales fueran a la parte médica, para evitar que tuvieran de pronto algún atentado o algo en ese lugar. Entonces yo lo conozco 2011 como se conoce a cualquier preso, porque seamos realistas, la cárcel modelo yo pienso que triplica la cantidad de presos normales que puede tener. Se conocen todos los tipos de presos que están en ese lugar y jamás existió un solo problema con la doctora Yanira Gómez en la cárcel modelo. Yo me retiro de la cárcel modelo por lo que les estoy diciendo, entro a trabajar directamente a Comeva y estando trabajando en Comeva, estamos hablando 2013, 3 años casi posterior a que renunció a las cárceles. Yo conozco a una persona que trabaja en Caprecón en la dirección y me dice: doctora Yanira, estamos muy mal de médicos, necesitamos un médico que nos ayude, por favor. Y yo le dije: ok, yo puedo en las tardes. Yo trabajaba para Comeva en las mañanas, puedo en las tardes. Yo salía de Comeva y me desplazaba y me pidieron que trabajara en Cárcel Picota. Yo entré a trabajar a Cárcel Picota, me presento era una enfermera que era como la líder que coordinaba a los médicos y coordinaba toda la parte de salud en Cárcel Picota, y me dice: doctora Yanira, a usted le corresponde Paz B, Paz A y los seres. Esa es la parte externa, digamos, no de la cárcel vieja dentro de Picota, sino la parte externa. Y yo, ok, en ese momento yo hago mis servicios de salud a todas esas personas y me encuentro con Monsalve. ¿Cómo está? ¿Qué me cuenta, doctora Yanira? Hace tanto tiempo, ¿se acuerda cuando usted iba a Picota? ¿Se acuerda cuando subía a la parte que era el lugar donde él estaba recluido? ¿Se acuerda cuando usted iba a tal cosa? Normal. Y yo, sí, normal. De ahí, yo puedo decir mentira, yo soy un ser humano como todos. Comenzamos a hablar y definitivamente dijimos: ok, si vamos a tener una relación, vamos a tener una relación como es. Yo no tengo relaciones escondidas, no hago cosas escondidas, entonces hagámoslo público, pero para hacerlo público yo no lo hago trabajando acá, porque seamos realistas que como médico trabajando en un lugar así no sería adecuado, hubiera sido un escándalo. Yo me retiro y después de que me retiro ya voy y lo visito como compañera de él o como la novia de él en ese momento. Ese fue, pero nunca, estamos hablando de 2013 al 2018, cuando viene y estalla este problema con Álvaro Uribe. Nunca me vi necesidad de infiltrar. Pero su pareja le empezó a contar los secretos que él tenía sobre el expresidente, porque él había trabajado, repito, en las fincas de los Uribe Vélez y su familia también. Él empieza a contarle a usted y usted empieza a horrorizarse, ¿o qué? ¿Qué pasa? Cuando él me comienza a contar cómo yo conozco la vida de Juan desde que estaba pequeño, cómo fue su vida, cómo fue su trasegar durante todo el tiempo que fue pequeño, cómo fue sus desplazamientos con sus papás, cómo trabajaron en la finca de Álvaro Uribe, cómo fue la formación de los grupos, quién era, por ejemplo, él me hablaba de Luis alias Tubo, me hablaba de Panadero, me hablaba de X y Y persona, cómo era, cómo decidieron, tremendo, sí. Cómo se terminó ese grupo, por qué mataron. Él me contaba de la muerte de don Luis en una bomba de gasolina, que era, don Luis era como la persona fuerte en ese momento, en esa parte de ese grupo, y cómo hacían, por ejemplo, cuando abrían los huecos en los oleoductos para sacar la gasolina que le daba el dinero al bloque Metro, cómo habían sido... Sí, las confidencias entre mujer y marido. Exactamente. ¿No? Bueno, entonces, permítame, vuelvo con el doctor Miguel Ángel. ¿Por qué es importante que Yanira sea víctima en el proceso de Álvaro Uribe? Porque participó ¿Cuáles son los derechos que se le van a defender a ella ahí? Sí, claro. Es decir, recordemos que una víctima desde el punto de vista procesal o jurisprudencial en materia penal es una persona que ha tenido una relación directa o indirecta con los hechos de la imputación y que como consecuencia de eso
haya tenido un perjuicio. Eso es una víctima en materia penal en Colombia. Bueno, y en el desarrollo además jurisprudencial de toda América Latina internacionalmente. Es decir, Deyanira, en un punto específico de los hechos jurídicamente relevantes de la imputación, ella interviene, que es esa llevada de la carta para la retractación, entre comillas, de Juan Guillermo Monsalve, con un postdata estableciendo de que eso ocurre por presión del abogado Diego Cadena. Y las conversaciones con Deyanira, con el abogado Diego Cadena. Le voy a hacer una precisión, sí. Le voy a pedir una precisión más bien. Deyanira toma la decisión, y no se lo pregunto a ella porque esto tiene una connotación jurídica importante, ¿toma la decisión de contarle a la Corte Suprema lo que está pasando o cómo suceden los hechos? Claro, recordemos que todo empieza porque Juan Guillermo Monsalve contacta al senador Iván Cepeda desde la primera visita de Diego Cadena. La visita a la que no sale Juan Monsalve, porque vamos a ver, no entiende por qué lo están visitando. Pero recordemos que en esa misma semana lo visita Diego Cadena y lo visita alias Caliche, por el lado de Neiva, que son dos hechos jurídicamente relevantes diferentes. Con esa información, Juan Guillermo Monsalve entonces contacta al senador Iván Cepeda, quien conocía con ocasión de esas entrevistas anteriores, y le precisa eso. El abogado Reinaldo Villalba entonces le escribe, le advierte a la Corte lo que está pasando. El abogado del senador Iván Cepeda. Y entonces la Corte inmediatamente busca la declaración de Juan Guillermo. Juan Guillermo da una declaración a la Corte sobre esos eventos que ocurren esa misma semana. Y entonces ahí aparece Deyanira. La Corte entonces busca a Deyanira para establecer entonces, como Deyanira es la encargada de, entre otras cosas, llevar esa carta de retractación y que es la encargada además de reunirse con Diego Cadena para establecer el alcance de lo que quiere Diego Cadena, la Corte considera que ella es una testigo fundamental. Y es ahí donde se establece que ella vaya con una grabadora a través de funcionarios del CTI de la Corte a entrevistarse con Diego Cadena. Ahí es donde aparece su participación inicial. Y eso tiene una relación directa con los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, como ella interviene en esos hechos y como consecuencia de eso tuvo un perjuicio que fue el exilio, porque nada más y nada menos dice que me parece absurdo, dice Álvaro Uribe Vélez, pero ella es víctima ¿de qué? Pues víctima de esa intervención. Y pero que como ¿cómo pasar? ¿Qué sucedió? Ella trabajaba en Comeva. Claro. ¿Y qué pasó? Claro, ella trabaja en Comeva en ese momento. Aparece la intervención, la llevada de la carta, la conversación con Diego Cadena y como consecuencia de esa intervención, recuerden que las interceptaciones que hacen a Diego Cadena con Uribe, se establece que la persona que se está oponiendo a la retractación de Juan Monsalve es Deyanira Gómez. Con esa declaración o con esa interceptación, la Corte considera que Deyanira puede estar en peligro. Porque a partir de ese momento ya hay una conversación muy clave donde Álvaro Uribe Vélez le pregunta a Diego Cadena, ¿y dónde trabaja esa señora? Y entonces Diego Cadena le dice, no sé dónde trabaja, presidente, pero yo lo que sé es que es médica, bien hablada, dice el abogado Diego Cadena. Pocas semanas después de esa conversación, Deyanira es despedida sin justa causa de Comeva. Y en ese momento la Corte siente entonces que hay alguna amenaza sobre su vida. Comeva saca... Claro, Comeva saca... ¿Un comunicado, una carta? No, primero que todo, Comeva la despide sin justa causa. Cuando estalla el escándalo, Álvaro Uribe dice, yo no tengo nada que ver con la salida de ella. Comeva saca un comunicado donde dice, ella tenía un mal ambiente con sus compañeros de trabajo. Nosotros, por vía de derecho de petición, le preguntamos a Comeva cuáles son esos inconvenientes que ella tenía. Y Comeva finalmente responde que no ha podido determinarlo y que ella salió finalmente sin justa causa. Ah, lo reconoció. Lo reconoció. Ahí estamos viendo la carta. Sí. Es decir, eso es muy importante, Cecilia, porque quedó en el ambiente de que ella había salido por problemas personales internos en Comeva, y eso no es cierto. Esa última carta establece todo lo contrario, lo que ha advertido siempre Álvaro Uribe Vélez. Entonces aparece una persecución y la Corte considera que hay que protegerla a ella como testigo. Entonces hace un requerimiento a la Unidad Nacional de Protección para precisamente preservar su vida. Y mientras se adapta el sistema, mientras la Unidad Nacional de Protección le impone y le monta un esquema, ella empieza a sufrir persecuciones. De hecho, los propios hombres de protección de la Unidad Nacional de Protección establecen que hay amenazas fuertes en contra de su vida, persecución de motociclistas, un vehículo, una moto que se le acerca un día a uno de sus vehículos y que ellos se sienten intimidados. Y en ese momento entonces es que ella decide salir del país. Entonces,
esa es como su intervención. Es decir, que como consecuencia de esa aparición de ella en el proceso penal es que tiene el perjuicio. Álvaro Uribe les dice, no es que la señora no puede ser víctima de nada, si yo no le he hecho nada. Pero la jurisprudencia ha dicho, no es que la persona le haga algo, es que como consecuencia de su intervención, ella sufre un perjuicio, cualquiera que sea. Y cualquiera que sea el responsable, no se puede uno... Y cualquiera que sea el responsable, ¿cierto? Siempre y cuando tenga una relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes, porque la Corte ha dicho que víctima también puede ser indirecta. Es decir, no es que la persona de manera directa provoque la amenaza, sino que como consecuencia de su intervención haya un perjuicio. Uh-huh. Entonces termina finalmente por fuera del país y eso la hace evidentemente una víctima porque se tiene que desarraigar de su entorno natural. Y está sola. Y está con unos niños menores, en fin. Entonces eso es un perjuicio y por eso ella es víctima. Entonces, al ser aceptada como víctima en el proceso, ¿cuáles son los derechos que se le pueden defender a ella? ¿Qué se le puede exigir a la justicia en torno a ella? ¿Y ella cómo se va a ver beneficiada? Sí, digamos que desde el punto de vista de la representación de víctimas hay varias búsquedas. En este caso hay lo que nosotros siempre hemos solicitado es verdad, justicia y reparación. ¿Eso qué significa? Son unas prerrogativas que establecen que, así como el senador Iván Cepeda, así como el exfiscal Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo, lo que queremos es fundamentalmente la verdad. Y el hecho de ser víctimas nos da unas prerrogativas al interior del proceso penal, es decir, la participación directa. Significa que podemos controvertir pruebas, que podemos participar directamente. Recordemos que en la etapa primigenia, en la solicitud de preclusión, tuvimos una participación activa, todas las víctimas oponiéndonos a esa solicitud de preclusión. De lo contrario, no hubiese sido posible. Es decir, si ella, digamos que Deyanira tiene la doble connotación de ser testigo y víctima. Es decir, ella puede declarar en el proceso, aportar elementos materiales probatorios, pero también ser víctima. Y al final, frente a la eventualidad de una sentencia condenatoria, pedir una indemnización. En el caso de Álvaro Uribe Vélez, que se llama incidente de reparación integral, que puede ser esa reparación además simbólica, de pedir perdón, en fin. O puede ser dineraria también. O puede ser pecuniaria, claro que sí. Entonces, esa es precisamente, o esas son las prerrogativas al interior de un proceso penal para las víctimas. Entonces, ella también está citada como testigo del proceso. Entonces, tiene esa doble connotación, pero fundamentalmente la representación de víctima le da la oportunidad de participar activamente en el proceso penal. Deyanira, ahora me estaba contando una parte importante de su historia laboral, por llamarlo de esa manera, pero no me contestó y quiero que me lo haga en una frase corta porque nos estamos alargando mucho y quiero terminar con el doctor Del Río. ¿Por qué la vinculan a usted? ¿Cuál es la disculpa para vincularla a usted con las FARC y cómo se desmonta eso? Simplemente ellos dicen que yo tuve una relación con el papá de mi hija. Él tuvo un antecedente de haber pertenecido a la guerrilla. Yo nunca tuve ningún tipo de relación con ningún grupo, tuvo ningún tipo de acercamiento. Y ellos dicen que de esa parte es que yo pertenezco a la guerrilla. De hecho, Uribe lo dijo. De hecho, salió en los medios que tenía un seguimiento por el ejército, por inteligencia militar, que nunca llevó absolutamente nada, no encontraron absolutamente nada. Después dijeron que yo tenía secuestros, que yo hacía secuestros en diferentes partes por la FARC, que había sido infiltrada de la FARC en la cárcel, que después había sido infiltrada por otros diferentes grupos, por inteligencia militar, digamos que por la presidencia en ese momento de Santos. Y yo le digo, jamás en mi vida he tenido que ser guerrillera, porque lo que yo he hecho en mi vida es prestar mi servicio médico, que lo he prestado a millones de partes de Colombia, sí. Que lo he prestado en lugares donde ha habido guerrilla, sí. Donde ha habido paramilitares, sí. Donde ha habido presos, totalmente de acuerdo. Pero realmente yo no pertenecía a ningún grupo y ellos lo hicieron aparecer así simplemente porque como yo era la testigo, yo era la persona que había impedido para ellos que se lograra feliz término, que Juan entregara la carta. Entonces ellos tenían que desmentir que Deyanira Gómez era una persona bien. Ellos tenían que hacerme aparecer como una persona mala, como una persona realmente no como una médica, sino como una delincuente. Y montaron fotos. De hecho, yo miraba los reportes que montaban en otros medios de comunicación
y mostraban fotos de las personas que trabajaban conmigo y decían, ella estaba reunida en estos grupos y nunca se llevaron a tomar en cuenta que eran grupos de salud que trabajaban conmigo en las zonas donde eran determinadas por ese momento por los lugares que yo trabajaba. ¿Mostraban esos grupos como si fueran grupos de guerrilla o qué? Sí. No, que eran grupos que pertenecían, supuestamente que le hacían servicios a la guerrilla, sabiendo que nosotros teníamos lineamientos muy claros por, digamos, en ese momento por la AS departamental, a dónde se prestaban los servicios, a quién se prestaban los servicios, y eran comunidades donde nunca había llegado la salud. Eran comunidades muy grandes en toda la parte del Meta que nunca habían tenido un servicio de salud. Encontrabas comunidades indígenas que no hablaban español y que nunca habían tenido un servicio de salud, donde se morían niños, donde nunca había llegado un médico. Y yo trabajé en esos sitios y había ejército. Podías salir a 2 horas y tú podías ver guerrilla, pero tú no. Nosotros como personal de salud estamos en el medio y no pertenecemos ni a derecha ni a izquierda, estamos en el medio. Deyanira, déjeme, le hago un par de preguntas cortas y finales y después concluyo con el doctor Miguel Ángel. Okay. ¿Usted ha violado de alguna manera la ley en alguna etapa de su vida? Jamás. Y usted bien, jamás se ratifican que jamás es jamás. Jamás sí. Es jamás, ni siquiera tengo un parte de conducción por haberme pasado un semáforo en rojo, jamás. Listo. ¿Cómo vive hoy? ¿Es feliz? ¿Está tranquila? Económicamente, aunque no sea millonaria, pero vive tranquila con sus hijos en donde está. ¿Puede tener esperanza en su vida futura? Realmente mi vida cambió. Soy una persona que vive en un país que le brinda las garantías de seguridad, sí. Feliz, no, porque yo tenía todo en mi país. Mis hijos les hace falta su familia, a mis hijos les hace falta su entorno, nuestro país. Cuando tú estás lejos y tú estás en un país como esto, tú sientes que es ser colombiano y te dices todos los días, hombre, yo no tengo esto, no tengo lo mínimo. Por ejemplo, salirse a tomar un café, no es lo mismo tomarse un café aquí que tomarse un café en Colombia. Son cosas tan básicas, la comida, las personas que te rodean. Lo que tú eres, ya no eres acá, aquí eres un X más, eres una persona más. Y eso hace falta, que te sientes tranquila porque tú puedes salir y posiblemente nadie te haga daño, estamos de acuerdo. Pero hay una cosa que no se me quita todos los días. El miedo a que algún día pueda amanecer muerta y simplemente digan, pudo haber sido alguien que le iba a asaltar, pudo haber sido otra causa diferente y Deyanira amaneció muerta. Y yo lo digo hoy públicamente, yo no tengo otro enemigo más en este momento que el doctor Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena. Porque yo sé, y es de todas las personas lo conocen, los medios lo conocen, los tipos de personas que son. Y son personas que en este momento, en la situación donde están cada uno de ellos, son personas que están como cuando tú encierras un tigre y tú lo chuzas, el tigre, si tú le abres la puerta, te va a atacar. Y eso es lo que van a llegar ellos a hacer. Bueno, lamento que esté usted en esa situación, Deyanira. Doctor Miguel Ángel, a mí me ha movido entrevistarlo a usted y a Deyanira. Bueno, en primer lugar porque es una coyuntura en las audiencias que se dieron esta semana con el expresidente en las preparatorias del juicio en contra de él. Pero en segundo lugar porque yo pienso que de las víctimas, que hay varias, como usted lo mencionó, el propio Iván Cepeda, los abogados muy conocidos y ex fiscal y ex vicefiscal Montealegre y Jorge Perdomo, ella es, entre todas esas víctimas, ella es la más débil, podríamos decirlo de esa manera. Ellos son víctimas, pero tienen cómo defenderse, están en su país, tienen medios económicos más poderosos. Deyanira está fuera, está sola, y pues no tiene ningún medio de defensa salvo usted, que la representa. Que entre otras cosas, en algún momento decían que los honorarios míos por defender a Deyanira lo pagaban las FARC. Hasta allá llegaron. Bueno, ¿a usted quién le paga? Nadie. Usted lo hace porque... Por pura convicción. Por pura convicción. ¿Se le parece, y con eso concluimos estas 2 entrevistas, les agradezco mucho, ¿se le parece el caso de Deyanira y los cuentos que ha habido sobre ella,
como usted bien dice, no se han podido probar, la justicia no los ha probado, los ha desechado. ¿Se le parece a los montajes que en su momento hubo contra Yidis Medina, que también fue una testigo contra el expresidente? Sí, claro, y contra todos los testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez. Han creado un sistema efectivo, además de manipulación, con el propósito de deslegitimar la posición digna de un testigo. Crean un manto de duda, además es una estrategia antiquísima, ¿no? Crean un manto de duda, deslegitiman al interlocutor y evidentemente no tiene finalmente credibilidad frente al público y frente a la Administración de Justicia. Pero aquí, y es lo que hablaba de la valentía de Yanira, no porque esté aquí, sino porque me parece que lo es y por eso soy de alguna manera su representante, porque ha sido coherente todo lo que ha hecho. Y hay perjuicios que pueden verse y otros que no pueden verse. El exilio de Yanira es un perjuicio latente y objetivo, es decir, está ahí, desarraigada de su núcleo familiar. Que una persona, siendo médica en un país con buenos ingresos, con una posición social media, con su familia integrada, termine disminuyendo sus ingresos, enfrentado a un idioma que no habla, significa que en realidad ha asumido un reto y un riesgo muy alto. Cuidando personas enfermas. Cuidando personas enfermas, es decir, disminuyó no está en su profesión y su actividad profesional precisamente por el miedo, por el temor y por muchas otras cosas. Entonces, es evidente que es la persona vulnerable desde el punto de vista de la representación de víctimas. El senador Cepeda, Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo, grandes juristas, son personas que tienen la capacidad de defenderse. Deyanira no la tiene y por eso me parece importante ese apoyo sobre ella, y me parece que es necesario que la gente conozca quién es ella, el ser humano que habita detrás de eso. Que aquí no están las FARC, que aquí no hay gente poderosa, que hay simplemente una mujer que decidió enfrentar a un hombre poderoso con las herramientas básicas que tiene, que es su propia verdad y su propia dignidad, no tiene otras herramientas. Entonces, creo que es importante dignificar a una mujer como Deyanira Gómez en este momento coyuntural, además del país. Bien, me gustaría concluir con algo que me parece que es justo decir en cualquier entrevista, y es que el expresidente, como todos los que son imputados o acusados de algunos delitos, tiene derecho a la defensa. Sí, absolutamente. Además, y al principio de presunción de inocencia. Es decir, nosotros no podemos establecer que es responsable penalmente hasta que la Administración de Justicia lo establezca. Eso es una realidad procesal. Bien, ¿cómo diferenciar entonces la legítima defensa de la defensa que se sale de los cauces legales? Eso con poquísimas palabras. Es evidentemente utilizar maniobras que pueden estar enmascaradas en un ejercicio legal, pero el trasfondo es precisamente el de dilatar la Administración de Justicia, utilizando mecanismos legales que tienen como consecuencia extender en el tiempo lo que para ellos es inevitable y que para nosotros todavía es una eventualidad, y es enfrentar la prescripción de la acción penal. Bueno, muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Deyanira, y le deseo la mejor de las suertes en donde quiera que usted esté. Muchas gracias a ustedes dos esta noche. Gracias, Cecilia. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.